Son las 8:06 de la mañana, martes 31 de marzo, el último día de marzo, que también coincide un poco con un famoso título que es los idus de marzo, que podemos llamarlo ahora los idos de marzo. Buenos días, Patricia, buenos días, Ricardo. Buenos días, Raúl, Ricardo, ¿cómo están todos? Raúl, amigos? Patricia, bienvenidos. Vamos a conversar naturalmente sobre lo que ha ocurrido el día de ayer en el Congreso, la censura al gabinete que preside la señora Ana Jara, y que naturalmente pues preocupa y da origen a una serie de análisis hoy día en los múltiples sectores, tanto periodísticos como políticos y también empresariales y ciudadanos. No es algo frecuente, hace 52 años que no se castigaba, por así decirlo, no se censuraba a un equipo ministerial, y en este caso esto ha estado precedido por un debate también intenso, parte del cual nosotros tuvimos ayer en la mañana, justamente en donde se veían pues pros y contras de este acontecimiento que sin duda preocupa, que sin duda nos abre una nueva etapa y en la que en verdad tenemos todo el derecho los ciudadanos a preocuparnos y a reclamar que haya pues un poco más de, no sé si de sensatez o por lo menos de poder encontrar una vía de relativo entendimiento, o que tranquilice por lo menos al país, que está sometido a varias otras cosas, empezando por los fenómenos naturales, la cuestión de Chile, la cuestión económica, en fin. Estamos con los congresistas, Daniela Bugatás, expresidente del Congreso, de la bancada de Gana Perú, el congresista Fernando Andrade Carmona, presidente de Somos Perú, votó en contra de la censura, el congresista Juan José Díaz Dios, vocero de la bancada Fuerza Popular, que votó a favor de la censura, y está por llegar el congresista Víctor Andrés García Belaúnde, de la bancada de Acción Popular Frente Amplio. Señores congresistas, muy buenos días. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Ricardo, Raúl. Bienvenidos. Vamos a iniciar la conversación con el congresista Daniela Bugatás, que naturalmente nos va a dar de nuevo todos los elementos. Él ha tenido, por supuesto, ayer una ardorosa y, como es natural, compleja defensa. Bienvenido, congresista. Gracias, Raúl. Bueno, antes que nada quiero reiterar mi reconocimiento a los valores, a la calidad moral y a una excelente premier que lamentablemente se está perdiendo por una herramienta democrática, hay que reconocerlo, es un derecho de la oposición plantear la censura y votar la censura. Lo que a mí me queda grandes dudas es cuáles han sido las verdaderas razones por las cuales se ha orquestado, en la forma que se ha orquestado esta censura a Ana Jara. Mi opinión es absolutamente injusto, fuera de lugar. Si hay críticas puntuales a distintos sectores de un gobierno, lo lógico y lo democrático es interpelar a los ministros a los que corresponde los sectores, pero en una situación, como bien han señalado muchas personas, con la crisis ambiental que estamos viviendo, con una situación incómoda respecto al espionaje con Chile, con una situación económica que está pasando por un momento más complicado del que esperábamos. La oposición cree que las cosas mejoran con una censura a la premier Ana Jara por una práctica que ha sido recurrente y común en los últimos gobiernos democráticos en el país. Eso es algo que la historia tendrá que explicar en su momento. Me imagino que los propios congresistas que han votado a favor de la censura nos darán luces de cuáles son los grandes logros que han obtenido con esta censura. Nosotros simplemente vemos que esto es un ataque a la gobernabilidad, respetamos el derecho de la oposición, es una herramienta democrática, hay que saber perder. Hemos perdido y hemos perdido una gran premier como es el caso de Ana Jara. En ese contexto, así como acepta usted que los hechos ya son, hay que preguntarse también qué es lo que podría realizar el gobierno para este periodo que es arduo, que es difícil, y no solamente, digamos, la elección de quién será su primer ministro, sino fundamentalmente
¿qué cosas son las que puede en política enderezar para no seguir en esta crispación y en esta crisis de gobernabilidad? Si las causas de la crisis de gobernabilidad estuvieran ceñidas a temas puntuales de gobernabilidad, yo que evidentemente creo que lo que habría que hacer es un diagnóstico, un análisis, hacer los correctivos del caso, pero por lo menos como yo lo veo, tengo clarísimo de que estos son gestos políticos dentro de una campaña electoral. Si lo que yo afirmo es la lectura correcta de lo que está ocurriendo, o sea, no importa lo que haga el gobierno, o sea, aquí este es un mecanismo para llevar adelante una campaña electoral adelantada para el año 2016, y será muy difícil encontrar una fórmula, salvo que se pretenda someter al gobierno algo que es inimaginable, inaceptable y que no va a ocurrir. Pero si presentaran algunos argumentos de qué cosa es lo que quieren que se cambie más allá de la ya reorganización decretada y declarada de la DINI, yo creo que ya va a estar en manos de la oposición poder justificar ante la historia qué cosas es lo que están buscando en este momento. Congresista Juan José Díaz Dios, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, pues ya hemos escuchado un poco la evaluación que se está haciendo desde las filas, en fin, como es natural del gobierno y del partido oficialista. No diré que es un triunfo pírrico, pero sin duda es un momento preocupante, y en esto también naturalmente la oposición tiene que presentar algunas alternativas. Sí, como están, buenos días. Yo creo que se podrá reconocer que esta no es una oposición destructiva, es una oposición bastante responsable. Creo que hay que resaltar que no han sido 2 o 3 fuerzas las que nos hemos puesto de acuerdo el día de ayer. Ha sido Fuerza Popular, Concertación Parlamentaria, PPC, Alianza para el Progreso, Solidaridad Nacional, Dignidad y Democracia, congresistas de Unión Regional. Evidentemente esto no se da por la nada. Existía una crisis política evidente, y por supuesto que estamos de acuerdo que la crisis política lo que a consecuencia traen es retraso en las inversiones, menos crecimiento económico, menos por lo tanto empleos en las calles. Pero la crisis no se da por la moción de censura. Yo el día de ayer recordaba que teníamos nosotros como oposición una moción de censura con todas las firmas para ser presentada en el mes de enero, que es esta de acá. Sin embargo, esto era a raíz del caso público del seguimiento a la vicepresidenta Marisol Espinosa, y que finalmente no la entregamos, básicamente porque, a pesar de que no nos creímos ese cuento de que todo había sido parte de un operativo de contrainteligencia contra el terrorismo islámico, quisimos darle ese voto de confianza y ese tiempo necesario para que la Premier hubiera hecho esas investigaciones. Lo curioso que las unidades de investigación de los medios de comunicación llegaron mucho más rápido a la verdad o a documentos oficiales que la propia investigación que estaba liderando el gobierno supuestamente con Ana Jara. Pero bueno, más allá de eso, ya creo que hay que pasar la página. Ahora lo que toca pensar es precisamente en el nuevo Premier, que no vamos nosotros a dar nombres. Se está rumoreando fuerte, entiendo yo, el nombre de la señora Beatriz Merino, pero esa es una decisión que tendrá que tomar el presidente, una persona no solo de consenso, sino que tenga autoridad y peso político propio, para que le pueda decir, de ser necesario, con respeto por supuesto al presidente: no, presidente, la DINI no está hecha para paranoias o esquizofrenia, de estar viendo enemigos o potenciales adversarios en todos lados, sino que está hecho para servir a la población, para hacer seguimiento en todo caso a los seguidores del Movadef, al narcotráfico, al crimen organizado, para que no se les escape lo de Martín Belaúnde por Bolivia. Esa es la razón de ser, y repito, y en eso creo yo que todos estamos de acuerdo, este es un mecanismo precisamente constitucional, esta es una salida sensata a una crisis política que es innegable y que se iba probablemente a seguir ahondando mientras más denuncias periodísticas iban saliendo. La reorganización de la DINI, por supuesto que se tiene que hacer, pero no evidentemente a cargo de 2 viceministros que son subordinados al mismo gobierno que está en este momento seriamente cuestionado. Y por supuesto queremos
y eso hay que dejarlo muy en claro, que le vaya bien al presidente de la República, pero eso pasa por decirle cuando se equivoca, para que enmiende, para que corrija, para que finalmente los peruanos tengamos el gobierno que nos merecemos. Queremos y vamos a respaldar que el señor Ollanthumala culmine su gobierno hasta el año 2016, en julio de 2016, y para esto, por supuesto, había que hacer algunos cambios. No es tan cierto que frente a los problemas ambientales, climatológicos, el gobierno está atado de mano. Los ministros siguen en funciones, el presidente tiene 72 horas para cambiarlos. No obstante ello, como la censura fue presentada hace 10 días atrás, yo me imagino pues que el presidente de la República ya habrá estado pensando en algunos nombres. Y para que se sepa, hoy día mismo a las 6 de la tarde podría estar nombrando al nuevo premier y ratificando a todos los demás ministros, o por lo menos a los estratégicos, para hacer frente a los daños ambientales que están haciendo pues estragos en diferentes partes del país. Entonces no es tanto un clima de inestabilidad, en todo caso ya depende directamente del presidente de la República. Vamos a hacer una pausa para continuar conversando también con el congresista Fernando Andrade, y ya está en nuestros estudios el congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Una pausa. Y 19 continuamos conversando en una evaluación de lo que ocurrió el día de ayer con la censura al gabinete ministerial que presidía la señora Ana Jara. Congresista Fernando Andrade, bienvenido por supuesto, congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Muchas gracias. A ver, reacciones, usted en realidad votó en contra de la censura, estando en fin también en un proceso de evaluación de la delicada situación que estamos viviendo. Sí, efectivamente. Yo de profesión soy ingeniero y a mí me gusta construir. Y el construir, pues con estas cosas que estamos viendo, no entiendo mucho esta forma de ir destruyendo, ir cambiando ministros tras ministros, y eso no nos ayuda al país. Yo creo que los gobiernos que tienen estabilidad, que tienen ministros los 5 años y que pueden construir y que pueden crear, porque mover un elefante como es un ministerio no es nada fácil. Y yo he sido alcalde, como tú bien sabes, y cuando los vecinos te piden algo, tú lo haces y lo ves rápidamente. Pero mover un ministerio, mover normas, poner leyes, toma mucho tiempo. Y eso no lo aprendes de un mes a otro. Eso te requiere estar en el cargo buen tiempo. Entonces, cuando yo veo que los ministros están cambiando y cambiando, que duran 7 meses, que duran 8 meses, eso no lo veo positivo. Y eso realmente es algo que me disgusta de esta parte de la política, que estemos cambiando a cada rato. Lo vemos en el tema de seguridad, 7 ministros del interior, y así, y vamos cambiando ministros tras ministros. Entonces eso no me parece parte constructiva. Ahora tenemos también una primera ministra que, como bien ha dicho Daniel, excelente, muy buena, pero igual está muerta, ¿no? Entonces esas cosas me crean sinsazón y malestar, o no me siento a gusto en esa forma de verlo. Su evaluación de ¿qué condujo a esta situación? Que es pues efectivamente una situación que ha molestado a medio mundo, ¿no es cierto? 100.000 señores seguidos, no sé por qué causas ni para qué objetivos, no deja de ser pues una cosa hasta ridícula. Sí, aquí lo que estamos viendo es que ya estamos a 375 días de las próximas elecciones. Y ya comenzó el año electoral, eso es clarísimo. Y obviamente pues que algunos tienen que destacar que ya quieren acordarse de cuál es mi partido y cómo me llamo y cómo resalto sobre este maremán de la política en estos 365 días de campaña que hay por delante. Y obviamente si tengo que atropellar a alguien y pisar a alguien, pues cuenten conmigo para de esa forma bajarme a cuanto gabinete o ministro esté de por medio. Aquí hemos escuchado que se puede cambiar a la primera ministra y después todos los otros ministros podrían continuar, lo cual me parece sensato.
Pero también yo he escuchado en otra radio que uno de los que propuso la moción de censura dice, no, todos los ministros tienen que salir, no, porque si no sería una incongruencia, una provocación. Y entonces, ¿en qué quedamos? Pues primero pónganse de acuerdo qué es lo que están, pensando decir. Constitucionalmente se puede, eso me refería, ¿no? Pero vamos, que no destruyamos todo, ¿no? Sí. Porque hay buenos ministros que están en ejercicio y que tienen que continuar. Y eso es lo que estaba con nosotros Víctor Andrés García Bolonde y me gustaría hacerle una pregunta porque si hay, yo creo que ya de analizar las razones, lo cierto es que la señora Ana Jara ya se fue, así es, ¿no? Y hay algo que hacer al respecto. Pero hay un aspecto que a mí me llamó mucho la atención en la postura cerrada que hemos escuchado ayer del Partido Nacionalista, del Partido de Gobierno. No sé si es una estrategia o es una realidad, pero no se ha reconocido que hay una situación grave en la Dirección Nacional de Inteligencia. La mayoría de las personas, tal vez no Daniel, pero la mayoría de las personas que lo defendieron insistían en decir que era casi como una actividad normal, ¿no? Lo que a mí me preocupa es si es que el gobierno no reconoce que hay un problema del servicio en la DINI, pueden pasar ocho premieres más y va a ser por las puras. O sea, si ayer no hubo un mea culpa, un reconocimiento, más allá de que el problema venga de antes, ¿de qué sirve que cambiamos el rostro de quien representa esa postura? No, y además no solamente eso, Patricia, sino que hubo uno de los parlamentarios del oficialismo, el que citaba a Hitler, por ejemplo, que decía que todos los peruanos somos sospechosos. Y por lo tanto, como todos somos sospechosos, ¿no? Todos tenemos que ser arreglados. Hay que recordar que ha habido 160.000 búsquedas. 4.000 búsquedas por mes, 180 búsquedas por día, 23 búsquedas por hora. Eso es un estado policíaco. Este es el soviet. Queremos volver al estado soviet, al soviet supremo y a un Stallinger que no sé cuándo aparecerá. Y que se haya hecho antes no es una excusa. Lo descubrieron ahora y ahora lo tienen que resolver. Exactamente, ¿no? Patricia, hay que explicar bien. Lo que se ha hecho con Ana Jara, a quien yo sigo respetando, por supuesto, y apreciando, es una censura política. ¿Qué cosa significa? Que el que está con un cargo de absoluta confianza y responsabilidad, como es ser ministro de Estado, tiene también responsabilidades políticas. Y las responsabilidades políticas se ejercen con la renuncia. Por lo tanto, no tiene responsabilidad política los primeros ministros que han tenido lo mismo hace 1, 2 o 3 o 4 años atrás. Porque ellos ya no son ministros, ya no tienen que asumir responsabilidades políticas, podrán asumir responsabilidades penales, pero no políticas. Y eso hay que decirlo. Y más, yo creo que hay que decir acá que acá hay un doble discurso. No podemos estar condenados a los chilenos que espían a los peruanos y no condenar a los peruanos que espían a otros peruanos. Ese es el problema. Y eso es inaceptable. Que a Chile se le pida perdón o satisfacciones, a Chile se le exija que a sus espías los investigue y los condene, y que se le exija a Chile que la promesa de no volver a hacerlo, y nosotros o el gobierno no se exige a sí mismo lo mismo. O sea, sí exige al otro gobierno, pero aquí que peruanos espían a peruanos por encargo del Estado o del gobierno que maneja el Estado, que es el titular del Estado en este caso, sencillamente no hace absolutamente nada. Yo creo que el mea culpa tiene que venir y tiene que ser aceptado en base hoy día a una renuncia. Y yo personalmente hice la denuncia el 23 de octubre del año 2013 de lo que estaba pasando, con nombres, di los nombres. Y luego ante la propia nueva y flamante primera ministra el 28 de enero pasado, públicamente lo volví a hacer. Y nada se hizo, El problema es que la censura ha venido no por hacer, sino por no hacer. Ese es el problema. Pero la situación que se ha creado nos lleva a pensar que tenemos necesidad de calmar un poco las aguas y de asegurarnos que vamos a tener un gobierno, bueno, pues más o menos tranquilo en lo que queda. Por supuesto que sí. Que por supuesto tenemos la campaña electoral, pero en términos económicos, en términos de educación, en términos de seguridad y en términos de toda esta lucha por la terrible naturaleza que tenemos, ciertamente eso no tiene nada que ver con cuestiones. Haremos el esfuerzo tremendo de la oposición. A propósito, quiero precisarle algo al amigo Juan José Dios, en el sentido de que Acción Popular ha participado
desde el primer momento en la idea de poder hacer que la ministra Ana Jara asuma su responsabilidad política. Yo creo que sí, hay que buscar consensos a partir de ahora, buscar a la persona más adecuada que pueda ser primer ministro, convocar a diferentes sectores de la sociedad, si es necesario inclusive a políticos, y los ministros buenos que todo el mundo conoce, pues que sigan desempeñando su cargo. Vamos a hacer una pausa. Estamos ahora con nuestro corresponsal en Chosica, Pedro Pacheco. Chosicano, para variar, produce cuádruple choque. Pedro, adelante por favor con la información. Hacia el hospital de Guayaquil. Directo, Pedro Pacheco, RPP Noticias. Gracias Pedro. Bueno, pues efectivamente, la verdad es que ahí bajamos a la realidad. Ahí vemos lo que es el Perú y lo que es la vida del ciudadano. Eso tiene que traducirse en acción pública, en gobierno. Por favor. Sí, en fiscalizaciones, en una reforma de transporte que tiene que ir adelante, ¿no? Bueno, el congresista Daniela Bugatás ha hecho una referencia muy concreta a don Víctor Andrés García Belaúnde a propósito de la pregunta de Patricia, que también es atendible. Sí, yo creo que es necesario aclarar en primer lugar que no se acabe el mundo, o sea que esta es una práctica democrática que ha prosperado la censura. Hay que señalar que los promotores de la censura son aquellos que se negaron a asistir al diálogo, que fue donde se habló justamente de la reorganización de la DINI. Hay que señalar a la población de que cuando hablan de 6 bancadas, estamos hablando que al Congreso ingresamos 4 bancadas. El resto son un conjunto de tránsfugas que no representan a nadie. Entonces, si no hemos oído ninguna propuesta concreta durante todo este tiempo que se viene criticando la acción de la DINI, ¿en qué deviene esto? O sea, deviene en que el Congreso, de una forma u otra, está a la par del chosicano. O sea, allí seguimos yendo de tropezón en tropezón, porque salen a blandir argumentos en contra del gabinete, en contra de la primera ministra Ana Jara, pero son incapaces de formular ninguna propuesta concreta ni correcta. Tampoco asumen el mea culpa en ningún momento. O sea, que la sanción ahora es por omisión, ¿no? O sea, la sanción es por omisión, aquella persona que fue la que puso el dedo en la llaga en el tema de la DINI. Yo creo que para la historia, Ana Jara está siendo condecorada por este Congreso. El día de ayer creo que ninguna de las fuerzas políticas opositoras planteó una propuesta que nos digan, señores, a ustedes les dijimos hagan A, B, C o D, o propusimos, o ustedes se negaron a leerlo, absolutamente nada, sino simplemente oponerse por oponerse, porque evidentemente carecen absolutamente de propuestas, sobre todo aquellas 2 fuerzas que fueron las que elaboraron la propuesta de censura. Pero reconozca que desde el punto de vista de la administración, ya no diré que tengan propuestas, les ha faltado ductilidad cuando menos. No, definitivamente. Porque si no, si toda persona que los critica resulta que no propone nada, y que ustedes son dueños de la verdad exclusivamente, no somos crea dueños. Pues una situación compleja. No somos dueños de la verdad. Lo que quiero resaltar con esto, Raúl, y aquí en mis colegas, es que esto es una excusa. O sea, esta es una excusa para tratar de consolidar una mayoría en el Congreso de la República para evitar una serie de situaciones. Y eso creo que se va a ir decantando día a día en la medida que pasen los siguientes meses y donde entremos frontalmente en la campaña electoral, ¿no? A mí las teorías tan conspirativas no me convencen, pero lo cierto es que si así fuera, el gobierno tiene la obligación de detenerlo, no de dejarles la cancha libre para que consigan justamente esta actitud desestabilizadora. Yo no sé si es, lo voy a fastidiar un poquito al congresista Bugatás, pero no sé si es inconsciente, hoy día se ha puesto una corbata, la cámara creo que no va a poder enfocar, de lobos y corderos. Tiene ovejitas y lobos por toda la corbata. Yo creo que así se siente un poco el nacionalismo, no necesariamente con razón. Pero es elegante. Linda, pero de lobos acechando ovejitas, ¿no? Y no son pues del todo inocentes y la oposición no son siempre los lobos, ¿no? No. Nosotros tenemos que reconocer
nuestras responsabilidades, y eso lo hemos hecho permanentemente. Podemos haber tenido lecturas erróneas, y probablemente sí, que son las que han logrado, pero si es que se tratase de que estamos hablando de un argumento sustentado en el tema de la DINI, o sea, pero no nos cuenten cuentos, o sea, las razones por las cuales se ha censurado el gabinete son mucho más allá de que el tema de la DINI es la excusa. Bueno, pero en estos casos suele pasar, ¿no? Que hay un detonante. Lo interesante sería saber qué más molesta, claro, ¿no? Vamos a hacer brevemente, el problema es que se deja un vacío en la población, y yo creo, tú lo comentabas, el hartazgo de la población que estaba siguiendo el debate del día de ayer fue más que evidente. Yo creo que un análisis por algún analista, valga la redundancia, de los comentarios de la gente ayer en redes es más que evidente de lo que significa el Congreso del día de hoy, ¿no? Sin duda. Vamos a hacer una pausa para ustedes, palabras finales. 8:34.